Listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos visitan en este canal Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Hoy tenemos una gran invitada, Ana María, a quien conozco y admiro y me ha inspirado para tener una manera diferente de ver la agilidad en la vida, en mi vida laboral. Ana María, antes de comenzar, cuéntanos por qué te gusta el tema de la cultura, por qué llegaste a él. Hola Rose, qué rico estar acá. Bueno, entonces a mí el tema de la cultura me gusta mucho porque de formación yo soy ingeniera o de deformación yo soy ingeniera como con mucha estructura, mucho método y en algún momento de la vida pensaba que lo que necesitaba para que los proyectos funcionaran, para que los equipos pues estuvieran bien y dieran los resultados que yo creía que debían tener, se necesitaba más método y más estructura. Y pues la vida me ha enseñado y pues estudiando y trabajando y dejándome transformar, he entendido que tiene más que ver con la cultura, con las personas, con las conexiones, con el ambiente que generamos. Es como la forma de hacer que las cosas funcionen. No que no necesitemos estructura, pero no es lo único ni necesariamente lo más importante. ¿Qué significado tiene para ti la palabra cultura organizacional? Cuando hablamos de cultura organizacional, para mí tiene que ver mucho con hábitos. Y voy a tratar de, pues, como de expandir eso un poquito y es, los hábitos son las cosas que hacemos de manera repetitiva, ¿cierto? Los seres humanos. Cuando tú dices, yo tengo el hábito de tomar café todos los días a esa hora, es porque tú siempre lo haces a esa hora y el día que no lo haces te sientes rarito, ¿cierto? La cultura es los hábitos colectivos, si es cultura organizacional, pues de una organización. Son el conjunto de actividades o tareas que las personas repiten, ¿cierto? Yo no puedo decir que la cultura de esta organización es gritarle a las personas porque una vez una persona le gritó a alguien. Pero si siempre los jefes o los líderes le están gritando a las personas, yo sí puedo decir, la cultura aquí es de gritarle a las personas, ¿cierto? Entonces, por eso son como los hábitos, algo muy repetitivo que está impregnado en las personas y que para ellos es normal, esperado y aceptado. ¿Qué grado de relación tiene la cultura organizacional con la agilidad organizacional? Todo, pues desde mi perspectiva todo, porque para mí la agilidad en general es una forma de ver el mundo, ¿cierto? Como de ser y desde ahí hacer, ¿cierto? Entonces, si hablamos que la cultura tiene mucho que ver con el hacer y las cosas que hacemos de manera repetitiva, entonces para yo tener una agilidad organizacional, o sea, una serie de pensamientos, valores y prácticas en el día a día, es porque yo he generado un entorno que propicia esos hábitos, que esas prácticas se den y se den de manera repetitiva y que yo las pueda tener. Entonces, para mí va a ser muy difícil que sin una cultura propicia para la agilidad o una cultura ágil, yo pueda tener una agilidad organizacional. Bien, adelante. Compártenos lo que nos traes hoy de la cultura organizacional, fractales y homeostasis. Listo. Entonces, pues voy a avanzar rápidamente. Cualquier pregunta de una, porque es más chévere si es conversadito, yo aquí pues como dando cátedra. Ah, Listo. Entonces, aquí voy a poner el señalador. Aquí la cultura está como en un sándwich entre los procesos, herramientas y el liderazgo. Entonces aquí vemos cuáles son los componentes de una organización. Hablamos de los líderes, hablamos de la cultura y hablamos de procesos y herramientas. Y de acuerdo a cómo esto se comporte, obtendremos o no unos resultados, ¿cierto? Entonces, entrando a cada uno, cuando yo hablo de esa capa de abajo del líder o el liderazgo, son todo lo que está escrito, ¿cierto? Entonces lo que decimos que es la estrategia organizacional, lo que queremos ser, los valores, los principios, como esas cosas macro, pero también cómo los líderes se comportan y son el ejemplo de esa estrategia, de esos valores, de esos principios y cómo lo comunican a sus equipos,
¿cierto? Entonces ahí tenemos como ese liderazgo muy desde la estructura, desde las personas que están llamadas a ser el ejemplo y a comunicar qué es la organización, para dónde va, qué es lo que espera de ellos. Ana, La, ¿tú consideras que los líderes han tenido alguna evolución en una manera diferente de comunicarse en una nueva cultura? sí, o sea, en mi experiencia, yo no puedo hablar por todas las organizaciones del mundo, ¿cierto? Pero en mi experiencia, en las organizaciones que he vivido, que he pasado por varias, o que he acompañado, ¿cierto? Porque pues como mi rol ha sido consultora, no solo en Seiba Software, donde me desempeño en este momento, sino también en Ruta N y en otras, pues en otros proyectos en donde he tenido la oportunidad de conversar con muchas organizaciones, acompañar muchas organizaciones. Yo creo que sí, creo que todavía nos falta, pero siempre el ser humano será perfectible o siempre tendremos opciones de evolucionar y entender mejor las cosas, pero creo que si nos comparamos a lo que era el entorno laboral, lo que era un líder o un jefe hace 30 años, ¿cierto? Su manera de comunicarse, una manera mucho más autoritaria, más, aquí mando yo y usted hace lo que yo diga, gústele o no, a un líder más abierto, más colaborador, más servicial, más en pro de las personas, ¿cierto? Y desde ahí obtener los resultados, que las organizaciones necesitan resultados, si no se quiebran, ¿cierto? Creo que sí hemos tenido cambios interesantes. Me identifico con esa respuesta. Continuemos. Qué, Gracias. qué bueno que estemos viendo cosas similares, ¿cierto? Aunque sabemos que hay empresas que les ha costado más que otras y sectores que les cuesta más que a otros, ¿cierto? Pero pues ahí vamos entre todos. Entonces, la primera capa, como la capa de abajo, es el liderazgo. Sigue la cultura, que pues ya lo hablamos, son los hábitos o los comportamientos repetitivos, y esta es la parte donde están como las personas actuando, ¿cierto? Operando, logrando los objetivos, haciendo sus actividades. Y voy a pasar a la siguiente, que son los procesos y herramientas, porque me gusta explicar desde ahí por qué la cultura está en el sándwich, ¿sí? Y es porque existen procesos y herramientas, pero la cultura es la que nos dice cómo se ejecutan los procesos y las herramientas. Un ejemplo, pues como sacado de mi imaginación. Pero digamos, Rose, que tú entras a una organización y empiezas de inducción. Entonces, tu compañero, tu par, la persona con la que vas a estar trabajando, te dice, ay, mira, este es el proceso, ta, ta, ta. Y tú le preguntas, ve, pero no me hablaste de esta actividad, no me hablaste de esto que hay que hacer ahí. Contame qué es lo que tengo que hacer ahí. Y él te dice, eso ni lo auditan, eso no lo hace nadie, no le pares bolas, ¿cierto? Y eso nos pasa, o sea, no literal como lo acabo de decir, pero hay partes de los procesos o herramientas que se usan mal o que no se usan porque nos habituamos, cultura, a usarlos como no es, o a ignorar ciertas partes del proceso, o a no usar bien la herramienta. Entonces, puedo tener ciertos procesos y herramientas, pero la cultura es la que determina cómo los uso. Entonces, por eso está en el sándwich. Y al final, yo tengo los resultados, pues esta es una conceptualización que hemos hecho desde Ceiba de las organizaciones y los resultados, porque yo necesito las tres cosas y qué tan alineadas están las tres cosas, al final es lo que me dicen cómo serán los resultados, ¿cierto? Yo puedo tener una cultura muy proactiva y muy rápida, pero si tengo unos procesos todos manuales, Mm. eso va a hacer que mis tiempos de respuesta no sean los que yo les podría tener al cliente, porque mi gente es rápida, pero los procesos no los deja, porque les toca todo a manito, casi que con cuaderno. Entonces, por eso esas tres cosas tienen que ir juntas para obtener ciertos resultados. Y es un bucle o un camino en doble vía, porque cuando yo estoy obteniendo ciertos resultados, ¿cierto? O cuando yo hago un cambio y obtengo ciertos resultados, digo, ay, sí, entonces fortalezcamos este proceso que me está dando estos resultados, ¿cierto? O esta cultura se da con estos resultados, ay, qué bien. Entonces, yo tiendo a estandarizar lo que me funciona en razón de los resultados, entendiendo, y hay un espacio entre procesos, herramienta y cultura de resultados, o sea, no está pegadito, porque hay cosas de los resultados que no dependen de la organización. Por ejemplo, una contracción económica. Puede que la organización esté haciendo todo bien, pero puede que ese año los resultados se aporreen. Y no es por la organización, es porque están pasando cosas, ¿cierto?
o lo que nos pasó en pandemia, otras cosas. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio o por qué estamos hablando de homeostasis y fractales? Pues como eso tan raro y tan biológico eh, que decía al principio de la presentación. Entonces, les voy a poner un ejemplo como de un cambio y a qué me refiero con homeostasis. Entonces, digamos, factores externos que pueden impactar los resultados o los procesos o las herramientas o la cultura o el liderazgo. Entonces, digamos que nos confinaron en pandemia y era una organización de retail que estaba organizada y destinada a atender en tiendas, que por ahí hacía unas venticas digitales, pero qué full era por ventas. ¿Qué pasa? La gente se empezó a aburrir en Paisa, pues, de la región que somos, a desparchar y empezó a comprar un montón. Y ellos dijeron, uy, qué dicha, ¿cierto? Se abrió la venta. Yo que pensé que me iba a quebrar, se abrió la venta, pero por canales digitales, ¿cierto? Entonces, el resultado empezó a crecer. ¿Qué pasa? Yo necesito rápidamente evolucionar mi capa de procesos y herramientas de cultura del liderazgo. Entonces, si yo antes estaba optimizado para los puntos de ventas, ahora tengo que optimizar la logística para que repartan, por decir algo, por todo el país las ventas, ¿cierto? Ya que despachemos muy rápido porque ya no es a tienda, sino esa persona natural. Entonces, las personas tienen que comunicarse distinto, tienen que empezarse a mover distinto, pues para poder, como ese problema bueno, ¿cierto? Ese cambio que les llegó para poderse adaptar. Y los líderes tienen que priorizar distinto. Bueno, si antes la plata iba para acá, ya va de esta manera, ya nos tenemos que organizar distinto. Yo ya dejo que mi gente tome decisiones más rápido porque si estoy en la mitad no nos da, ¿cierto? Y si somos capaces de hacer todo eso, ¿cierto? Como evolucionar para incorporar todas esas nuevas variables y todos esos cambios que se vienen en cada una de las capas de la organización, entonces estos resultados se hacen sostenibles, ¿cierto? Porque entonces yo soy capaz de seguir vendiendo y seguir respondiéndole a mis clientes con este cambio que vivimos. Pero si yo no soy capaz de hacer esa evolución, ¿cierto? Digamos, ay, hagamos el caso. Ay, se crecieron las ventas. Entonces yo hice un nuevo proceso de logística, pero la gente no fue capaz de hacer el cambio, no fue capaz de conversarse, los líderes no fueron capaces de tomar las decisiones, yo no sé qué. Al fin, esto se cae y volvemos a como estábamos. Que Oh, la gente dice, ay, no, yo compré un blue jean allá y se demoró un mes y medio en llegar el blue jean. Yo no le vuelvo a comprar. Es una cosa que pudo haber sido una evolución grande de la compañía, nos devolvemos. ¿Cierto? Y a eso es lo que hablamos, involución hacia el reduccionismo. No somos capaces de incorporar en las distintas capas de la organización esas nuevas variables y entonces nos devolvemos a donde estábamos, que sea sostenible. Esto casi que se sostiene solo. O evolucionamos hacia lo sistémico, ¿cierto? Mi sistema está diseñado para soportarse todo y a eso es lo que llamamos pues como esa evolución y poder sostener los resultados. A eso, pues, y esta es como la imagen de cómo se hace en cada capa. A eso es a lo que llamamos homeostasis. Los sistemas, todos, el ser humano, ¿cierto? Nosotros. Y cuando hablamos, o sea, cada ser vivo está predispuesto para la homeostasis y los grandes ecosistemas están predispuestos para la homeostasis, ¿cierto? Si tú comes mucha sal un día, la respuesta de tu cuerpo es hincharse para que los riñones y para que un montón de cosas, y eso es volver a una homeostasis de enfermedad, pero está como en un equilibrio basada en una variable. Las organizaciones les pasa lo mismo. Entonces, o somos capaces de involucrar las variables y evolucionamos, o nos reducimos a donde estábamos, pero que es una manera de que el sistema completo es capaz de seguir funcionando y es coherente. Eso es pues un poquito lo de homeostasis. Entonces, no sé si quieres hacerme ahí algún comentario antes de que haga otros ejemplos de cómo ciertos factores me pueden impactar cada una de las capas. Eh, pues dime qué prefieres. sí, concluyamos aparte de esto. Cuando tenemos un mundo de la incertidumbre, de la complejidad exponencial, Ujú. digital, mercados emergentes, ¿crees que se debe crear una microcultura diferente en algunas áreas, en estas áreas de innovación, logística, o debe ser a todo nivel de la organización?
Yo creo que debe ser a todo nivel de la organización. Sin embargo, nosotros, pues cuando hablo de nosotros es en Ceiba, ¿cierto? Hablamos de más que microculturas o subculturas, hablamos de manifestaciones de la cultura. Entonces voy a expandir ese concepto. Digamos, las personas que trabajamos, yo hago parte del laboratorio de innovación, ¿cierto? eh, las personas que trabajamos en el laboratorio de innovación tendemos a ser más flexibles, a vibrar más con la incertidumbre, a experimentar. Yo sé que lo mismo pasa en agilidad, ¿cierto? O las personas que trabajan con agilidad, a experimentar, a jugar más un poquito en el entorno de trabajo. Y las personas que están, digamos, en nómina, por ejemplo, o en el área administrativa, son más estructuradas, es un proceso mucho más regulado, legal, ¿cierto? No pueden experimentar con cuánto nos pagan cada mes o cómo liquidan la nómina cada mes, ¿cierto? Entonces, mira que son dos procesos muy distintos que atraen de manera natural personas muy distintas. A mí me parecería horrible estudiar contabilidad, no porque sea maluco, sino por quién soy yo como persona, ¿cierto? Con qué vibro y qué no. Y a una persona de contabilidad le parecería seguramente horrible estar a toda hora inventando, creando y que esto nuevo y ta, ta, ta. No, venga, yo organizo mi Excel y yo tengo mis fechas y me gusta más la estructura, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de manifestaciones de cultura es esas dos áreas, a pesar de que tienen como ese sabor distinto, ¿cierto? Tienen ciertos comportamientos o ciertas tendencias que son diferentes, no se pueden salir de la cultura organizacional. Entonces, cuando hablamos de manifestaciones de cultura, es que yo puedo tener ciertas diferencias que nacen del mismo proceso, el hacer, las personas que se sienten atraídas a hacer ese tipo de cosas. Y es normal que, por ejemplo, un área tenga más estructura y sea un poquito más rígida y otra sea más flexible y se dé más hacia la experimentación. Pero siempre debemos estar como en unos límites de la cultura. Si yo trabajo en Ceiba, no podría ser, es que esa gente de nómina no parece de Ceiba, ¿cierto? O es que esa gente del laboratorio de innovación no parece de Ceiba. Todos parecemos de la misma organización porque tenemos ciertos valores, creencias, hábitos, por ejemplo, de colaboración, cierta integridad que nos hace parte de la misma cultura, así se manifieste ligeramente diferente en otras partes. Entonces, yo creo que para redondear a la pregunta que me hiciste, para yo hablar de transformación digital, entornos de incertidumbre, que nos podamos mover rápido, podemos tener áreas que sean más flexibles, que sean más punta de lanza, que estén más mirando esas tendencias y viendo cómo adaptamos toda la organización, pero no debería ser muy demasiado, o la diferencia entre las otras áreas no debería ser muy alta, porque toda la organización debe estar adaptándose hacia allá un área, ¿cierto? O un foco que nos vaya diciendo cómo, ¿cierto? Que vaya explorando más rápido que las otras. Ana, ¿y Nos, cuál ha sido tu experiencia en los emprendimientos? Tú que estás en Ruta N, ¿es lo mismo, aplica lo mismo que nos acabas de decir tomando como organizaciones más grandes que Lean Startup o emprendimientos? ¿Cómo lo ves para ellos, ese cambio de cultura para esto emergente? lo que pasa es que yo creo que una empresa más pequeña se tiene que adaptar toda más rápido, ¿cierto? Hay menos espacio para manifestaciones de la cultura porque no hablamos de áreas, casi que hablamos de personas, ¿cierto? Si tenemos una organización de 20 personas, 30 personas, pues tenemos equipos muy reducidos, en donde esas diferencias entre los diferentes equipos, pues deberían ser menos marcadas si se quiere mover a la velocidad que, pues, que el ritmo actual tiene y no sucumbir, porque obviamente una organización más pequeña está más en riesgo de sucumbir ante una contracción económica, un cambio de tendencia, entonces tiene que ser más rápida toda. Entonces no se puede dar esos lujos de tener unas áreas o unos equipos más atrás. Puede sucumbir más fácil por riesgo, pero podría moverse más fácil por ser pequeño. Claro, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, lo que pasa es que una organización grande puede tener el músculo financiero, la credibilidad, pues varias cosas que permite que el que no se mueva lo suficientemente rápido, el mercado lo aguante un poquito, ¿cierto? Un poquito, no eternamente, un poquito. Pero una empresa que apenas está surgiendo,
pues casi que si pierde credibilidad, pierde cualquier cosa, puede dar al traste con la viabilidad de la empresa. Pero por exactamente lo mismo que estás diciendo, se puede mover muchísimo más rápido, ¿cierto? Si la coge, la puede coger mucho más rápido y crecer mucho más rápido. Muy bien, Ana, tu comentario anterior me trajo estas dos preguntas. Adelante con los otros ejemplos. No, los ejemplos de esos factores que pueden ser internos y externos creo que nos lleva también a la conversación que estábamos teniendo, ¿cierto? A veces, o sea, las organizaciones normalmente no empiezan en todas estas capas a hacer una transformación. La transformación viene de algún lado. Entonces, un ejemplo como la pandemia era un factor externo, ¿cierto? Fue algo externo que nos golpeó y tenemos que tomar decisiones desde alguna de las capas, ¿cierto? Y empezar desde ahí. Pero también pueden haber factores internos, o sea, la compañía toma decisiones y una que yo creo que es parte de lo que hablamos es que hay personas que dicen, "Ah, es que quiero implementar esta tecnología o quiero implementar inteligencia artificial o necesito automatizar procesos". Entonces, como el primer impulso hacia la evolución viene de la capa de procesos y herramientas, pero también nos puede pasar que venga de la capa de cultura, ¿sí? Entonces la gente quiere seguir trabajando híbrida o quiere seguir trabajando remota y son las personas las que están pidiendo un cambio o tenemos personas que ya están desde otros países o están y eso hace que desde acá venga el cambio, ¿sí? O del liderazgo que ya sí son más estratégicas. Ah, es que en eso nos necesitamos certificar en esto o queremos este mercado, o va a salir este producto, o va a salir esta línea, o al contrario, la vamos a expandir. Entonces, el cambio o esa necesidad de evolución puede venir de cualquiera de las capas. Lo importante es que las otras las alcancen como rápidamente, ¿cierto? O sea, que lleguen a ese equilibrio rápidamente. Esta es una pregunta para ti. En tu experiencia, normalmente cuando hablamos de transformación digital o cuando hablamos de agilidad organizacional, ¿desde cuál de las capas crees que, pues, que los clientes o las organizaciones normalmente arrancan? ¿Desde dónde nace la necesidad? Sí, normalmente arrancan desde los procesos, no arrancan desde la estrategia o visionando una cultura hacia dónde vamos o qué estamos logrando. Para mí es lo común. Y quizás es una de las causas de que no siempre se da la transformación porque no tiene esas bases. No seguimos la estrategia, no tenemos el líder al lado nuestro y la cultura no acompaña, sin ser intrusivos, pero ir acompañando una cultura para lograr la transformación que se quiere. De acuerdo, muchas veces es procesos y herramientas, es como una moda. Ay, mira, fulanito compró tal herramienta, esa herramienta en algún momento se llama agilidad, ¿cierto? O a transformación digital. Necesitamos arrancar con eso porque les está yendo muy bien y no entendemos que eso, pues, lo que tú dices, necesita un cambio cultural, necesita que los líderes acompañen, incluso necesita una transformación de los líderes tanto la transformación digital como la transformación hacia la agilidad o la evolución hacia la agilidad organizacional. Yo ahí digo, pues como mi percepción personal, después de varios totazos, que yo creo que eso compartimos, ¿cierto? Que uno dice como, pues no, aquí no fue, ¿cierto? Esta vez no fue, es sin importar de dónde nazca, es que las otras la acompañen para que no nos pase. O esto, que es que se cae lo que tú dices. Entonces empezamos a llenarnos de dailies, de herramientas, de Jira, de yo no sé qué, pero ni la cultura del liderazgo. Entonces, a los 2 años ya no hay nada, porque esto se cayó. Eh, y aquí hay mucho desperdicio, ¿cierto? A mí no me ha tocado que en agilidad nos pase, bueno, sí, sí me ha pasado y esto, y es, los líderes están listos, el equipo está listo, pero los procesos y las herramientas no están. Entonces todavía, por ejemplo, tengo que pasar una autorización que me tienen que firmar 5 personas, donde las 5 personas ya dijeron que sí, pero por proceso todavía tiene que ser la firma del documento y no, ¿cierto? O necesitamos un cambio, nuevos insumos, ¿cierto? Me ha pasado en lo público, pero una compra en lo público es una cosa y todo está dado, pero pues no da. Entonces ahí hay un montón de desperdicio, ¿cierto? Podríamos ir más rápido, pero no podemos por compras o no podemos por contratación, ¿cierto? Y no es que los de compras no quieran, es que el proceso no los deja.
Entonces, homeostasis es esa armonía. Y pues yo creo que nosotras, nuestro papel como agentes de cambio es entender que hay que acompañar todo. Yo soy una que se engolosina mucho acá. O sea, si yo me elevo, le trabajo mucho a la cultura y puede que olvide y al liderazgo y olvide un poquito los procesos y las herramientas. Bueno, puede pasar, ¿cierto? Tengo que acompañarlo de métricas, de procesos, de visibilidad, de resultados. Y ahora, ¿quién se engolosina mucho aquí con la métrica, el gira, yo no sé qué, y se olvida de esto? Creo que es como acompañar el sistema completo para poder tener esas transformaciones sistémicas y sostenibles en el largo plazo. Esa es un poquito, pues, la conversación que traía para este espacio. Me llama y me resuena todo líder es agente de cambio. Precisamente con unos compañeros que estudiamos gestión del cambio, uno de los gerentes fue el que vino a darnos una anécdota, a darnos un testimonio de cómo él era el primer agente del cambio y cómo les funcionó y fue exitoso. Y también estoy de acuerdo con lo que decías, porque un líder muchas veces no sabe tampoco cómo acompañar, no sabe cómo guiar esa transformación, cómo generar decisiones nuevas, inclusive en un ambiente de incertidumbre. Entonces, de ahí la importancia de lo que dices de acompañarlo y de que él mismo se vuelva a generar de una forma diferente, rediseñar para esa cultura que se requiere. Ujú. En tu experiencia, ¿has visto agentes de cambio nombrados como líderes? Sí, pues yo creo que he visto de todo. Líderes que, como tú lo dices, saben que son el agente de cambio y que está en ellos que la transformación funcione, más allá de que haya un equipo por allá que tenga el título de, no sé, agentes de cambio o líder de la transformación, o bueno, porque hay nombres muy simpáticos y hay otros muy elegantes, ¿cierto? Para esos equipos, pero líderes que saben que están ahí y pues como que se la meten toda, dan todo el apoyo y son el ejemplo. Y también he visto agentes de cambio que, aunque su rol en la estructura organizacional no lo diga, han tomado la bandera del liderazgo, ¿cierto? Y se han hecho líderes de facto, o sea, personas a que la gente las sigue, les cree, les pregunta, se apoya en ellos, porque no es solo seguirlo, ¿cierto? Sino que se apoya en ellos y en ellos se encuentra sostén y guía, a pesar de que por la estructura, pues, digamos, entre comillas, no son nadie o son una persona más del común. Entonces he visto los dos casos y me parece que los dos son valiosos y necesarios. No sé, pues, ¿tú qué piensas? Sí, creo que en muchos casos, sin tener un organigrama donde son tradicionales o un círculo, o ser líder de un equipo o de un área, se convierten en líderes naturales de la organización. Y me quedó también resonando lo que dices de no tener seguidores. Creo que es Tom Peters el que dice que un líder no crea seguidores, crea más líderes. De Ana, acuerdo. ¿qué opinas si hacemos una relación general como conclusión? ¿Cómo influye la cultura en la transformación ágil, digital y cultural? Si bien lo has desarrollado durante todo lo que hemos hablado, ¿cómo influye la cultura en la transformación ágil, digital y cultural? Yo creo que la habilita. Pues si me dijeras en una palabra, yo sé que no me estás diciendo una palabra, listo. Ya voy a, pero yo creo que la habilita. Es decir, eh, yo siento que lo que uno piensa y lo que uno hace es un bucle que se realimenta. ¿Listo? Yo puedo pensar que no soy capaz de hacer algo, pero si lo empiezo a hacer y me empieza a funcionar, yo empiezo a creer que soy capaz. Y como empiezo a creer que soy capaz, lo hago más, ¿cierto? Lo vuelvo a hacer, lo repito. Entonces se vuelve como un bucle o un círculo virtuoso. Entonces creo que eso es lo que nos pasa con la cultura, ¿cierto? Cuando empezamos a trabajar en la cultura, empezamos a trabajar en la manera de pensar, los valores y el hacer de las personas, ¿cierto? Entonces una persona puede decir, no, es que inteligencia artificial, si hablamos de transformación digital, o esta nueva herramienta, o que a mí me pongan a hacer estas retrospectivas que parece un juego y yo con todo lo que tengo que hacer.
Pero si culturalmente yo empiezo a acompañarlos y que ellos empiecen a hacerlo y que se les vuelva hábito, con el hábito yo voy entendiendo la importancia, ¿cierto? Al yo irlo repitiendo, yo voy entendiendo por qué es importante. Y si yo voy acompañando ese hacer, ¿cierto? De un acompañamiento, de una explicación, de que los conceptos vayan quedando más claros, entonces con el tiempo ese bucle positivo va a hacer que la adopción de todas las prácticas, técnicas, herramientas y que el mindset quede fijo. Yo no creo que uno pueda trabajar solo el mindset con palabras, con discursos y con videos. Para mí el mindset se trabaja haciendo y el hacer se transforma también desde lo que estoy pensando. Y creo que la cultura tiene esa doble función y como lo vemos aquí, está en el sándwich, entonces como que irradia hacia ambas partes, ¿cierto? Tanto que desde la estrategia entendamos mejor por qué hacemos lo que hacemos, porque a veces nos metemos en una transformación o los líderes dicen quieren esto, pero no saben qué implica, no porque sean malos líderes, sino porque nunca lo han hecho, ¿cierto? Si una compañía nunca ha hecho una cosa, no tiene que saber qué implicaciones tiene toda la organización, por más bien que planee. Y entonces el hacer irradia el liderazgo y el hacer obviamente me va transformando los procesos y me los va puliendo y me va haciendo me va separando las herramientas que sirven de las que no, los procesos que sirven de las que no, ¿cierto? Entonces como la cultura está en el hacer, es ahí donde yo creo que es muy poderosa para habilitar la transformación, desde el liderazgo y desde procesos y herramientas, ejecución, desde lo más práctico. Qué bien. Me encanta esa conclusión de cómo se habilita esa transformación ágil digital y cultural per se, porque entre la misma cultura. Ana, una pregunta íntima para tu ser. Ana, Dale, dale. momento antes y momento actual. Después de tener la conciencia de la cultura, la generación, ¿cuáles son esos cambios de manifestaciones de cultura de Ana como consultora después de conocer y generar esta conciencia? Ve, yo creo que son todos. A mí la agilidad hace 11 creo que 11 años, 12 años, que la primera vez que empecé a trabajarlo, me rompió mucho porque yo era muy estructurada, ¿cierto? Ingeniera de formación, y yo creía mucho en el comando y el control, ¿cierto? Entonces empezar a trabajar desde la confianza, desde el apoyo a las personas, desde el acompañamiento, y que si yo le doy a las personas los recursos y les habilito el entorno, ellos van a dar lo mejor de sí, tenemos buenos resultados. Entender eso y empezarlo a aplicar me costó mucho, creo que me rompió, pero me rompió para poder evolucionar, ¿cierto? Como las torticas. También me pasó a mí que me expandí en mi ser. Mi hacer expandió mi ser, ¿cierto? Y ahora que he venido trabajando en cultura, creo que todavía quedan unos bordecitos sin pulir, ¿cierto? O algunas cosas de esa Ana muy estructurada, que quiere mucho control por su historia de vida, por lo que le haya pasado, ¿cierto? Y que estos temas de cultura me recuerdan como, Ana, acordate que no es por ahí, ¿cierto? Acordate que vamos con más compasión, con más confianza, no solo hacia las personas, sino hacia la vida, ¿cierto? Que las cosas se van dando. Entonces, creo que esas concepciones me han transformado en ser más confiada, más tranquila, más cercana y en el fondo más feliz. Ana, gracias por tu apertura de respuesta y quienes están escuchando este video, esta entrevista, esta explicación, hazte la misma pregunta. ¿Qué manifestaciones de cultura vas a tener en tu rol? Como consultor, como un rol de agilidad, como un director de proyectos, como madre, como hijo, todo lo que generes tanto en la vida laboral como en la vida personal. Hemos tenido una conversación genial, concreta, muy significativa con nuestra invitada Ana y esperamos que en un próximo episodio nos acompañes con otro tema. Y unas palabras finales para despedirnos. No, muchas gracias por estar acá y recuerden que somos organizaciones integrales y seres humanos integrales, ¿cierto? Si en las organizaciones necesitamos pensar en procesos, herramientas